Hola chicos, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de procesadores. O lo que es lo, mejor dicho, la cadena de audio que iría del transmisor hasta la consola. Eh, la consola también merece algunas recomendaciones, eh, pero en principio vamos a ver a la salida de la consola cómo deberíamos diagramar nuestra emisora. Lo vamos a hacer tratando de hacer lo más simple posible. Siempre lo trato de representar en lo que es una emisora de radio para hacerlo más simple, sencillo, que ustedes puedan entender por sobre todas las cosas el principio de funcionamiento, que es lo importante. Bueno, eh, muchas emisoras hoy en día salen directamente de consola y directamente van al transmisor. El audio va directamente al transmisor. No es lo más conveniente. Nos preguntaríamos en principio por qué. Y el por qué sería porque el audio, si bien está de alguna manera procesado dentro de consola, por ahí con algún tipo de ecualizador que pueda tener la consola. Normalmente, por eso tenemos que hablar un poquito también de consolas, pero para adelantar, normalmente las consolas de radio no vienen con como las consolas de audio donde tienen distintas posibilidades de corregir las curvas de respuesta de audio. Eso sí ocurre en las consolas de audio, donde uno puede poner mayores graves, medios, mayores o menores graves, medios, agudos, es decir, cambiar la situación de la respuesta en frecuencia de esa señal. En las consolas para radiodifusión normalmente no se utiliza la ecualización. ¿Por qué? Porque la ecualización, vamos a tratar de reducir a la mínima expresión una situación bastante complicada de entender, pero la ecualización en audio es muy diferente a una ecualización realizada para una radiodifusión, totalmente diferente, porque el audio termina en un parlante y necesita de una cierta condición de respuesta en frecuencia de ese audio para poder excitar ese parlante. En definitiva es eso, es parlante, una columna, bueno, estamos hablando en general. En cambio, en la consola de radiodifusión, el final de ese audio no es un parlante, es un transmisor. Y el transmisor, me conformo con que solo recuerden que tiene una respuesta en frecuencia del audio que va a ser muy diferente a lo que vamos a necesitar en una consola para audio que va a excitar un parlante. Por ese motivo es que directamente las ecualizaciones es preferible que no estén a mano del operador, que pueda variar como se hace en audio. Y todo lo que es los distintos procesos de ese audio podrían estar representados a través de un procesador de audio. Un procesador de audio lo vamos a ver en principio como tres funciones diferentes. Cuando hablamos de procesador de audio, con tres funciones diferentes. Una va a ser el ecualizador, la otra va a ser el compresor, en algunos casos expansor, y por último el excitador aural. Y ahora vamos a tratar de ver qué es cada cosa.
Cuando hablamos de ecualizador, bueno, no es más ni menos que justamente darle las características de graves, agudos y medios necesarias para excitar, ya no, como dijimos, porque no hay un amplificador con un parlante, sino un transmisor, con ciertas características de respuesta en frecuencia. En el caso, y entonces es necesario que incluso en los procesadores ya viene predeterminada esa curva de ecualización. Generalmente no está la posibilidad de andar toqueteando para poder cambiar esa ecualización. En el caso, y si la curva es una curva que aumenta su nivel en forma exponencial directamente en las partes de los agudos, pero eso es por un problema de cómo el transmisor tiene que enviar esa señal para el otro lado, y del otro lado la va a recibir con una curva totalmente contraria para poder recuperarla y tener una señal sobre el receptor, sobre un parlante, lo más plana posible, con el nivel más parejo posible. Entonces el ecualizador es, vuelvo a insistir, o resumiendo de alguna manera, es algo que está predeterminado, que tiene funciones para unas características ya predeterminadas para excitar a un transmisor de radio. Entonces es particular en ese sentido. El compresor limitador, en algunos casos es compresor solamente. Lo más probable que en los equipamientos nacionales ustedes encuentren simplemente compresor y no sea expansor. El compresor, en definitiva, es un elemento que permite que el nivel de audio que ingresa a ese transmisor no supere cierto valor solo por el hecho de que ese aumento de esa señal que va a entrar a ese transmisor va a generar una mayor modulación o una sobremodulación de un transmisor. Y eso es perjudicial, tratando de resumir, porque genera señales de transmisión llamadas espurias, señales que no deberían estar, cuando uno modula mucho, ¿no? Por supuesto, ¿no? Cuando uno modula un poquito más de lo normal, pero cuando uno modula, si uno le da audio, pasa eso. Incluso lo primero que hace es molestar a las emisoras que están a los costados. Si yo tengo una emisora en 91.1 y le meto mucho audio, voy a molestar a aquellos receptores que quieran escuchar en 91.3 o en 90.9, la de abajo y la de arriba, en principio son las dos. Si yo le doy mucho más audio, van a aparecer entonces señales que no son las del transmisor propias, señales indeseables. Y si le sigo dando, lo más probable es que en algunos transmisores se corta la transmisión, se queda sin posibilidad de transmitir, lo saca de frecuencia, especialmente en las FMs, en las modulaciones de FM, mejor dicho. Entonces el compresor lo que va a hacer no es comprimir, no se vea como que le va a recortar una parte de la señal de arriba y de abajo, a una sinusoide le va a sacar una parte de arriba y otra abajo para que no aumente más. No, porque eso sería un limitador. Lo que va a hacer el compresor es tratar de impedir, no distorsionando, que esa señal crezca en su volumen, en su nivel. En los equipos importados existen algunos de muy buena calidad que, aparte del compresor, tienen el expansor. ¿Y para qué es el expansor? Bueno, es cuando supongamos que por algún motivo el audio viene muy bajo, por algún motivo de grabación
que ya viene de consola, viene con niveles muy bajos, o más bajos, mejor dicho, de lo normal. Lo que hace el expansor es darle mayor nivel. Lo que pasa que cuando aumenta los niveles también puede darse el caso de que aumente el ruido propio de todo el sistema. Por eso que son muy complejos y muy elaborados los que andan bien. Son importados generalmente y son extremadamente caros. Pero bueno, sepan que existe. Normalmente es compresor. Pero puede estar la función compresor-expansor. Y el excitador aural se utiliza mucho para realzar aquellas frecuencias que por una cuestión de proceso, desde que salen supongamos que salen desde una PC, que son señales digitales que están procesadas, que de digital pasan a analógico, que hay varios procesos, varios cambios, y que van perdiendo cierta, no calidad por ahí, pero sí ciertas frecuencias dentro de esa señal que no se recuperan. Y entonces el excitador aural lo que hace es recuperar esas frecuencias, normalmente las frecuencias más bajas, las frecuencias de los graves. Se usa también mucho para los excitadores aurales para procesar micrófonos. A veces ustedes habrán visto cuando hay radios que hablan los locutores y tienen una voz extremadamente agradable, muy grave, una voz muy calificada. No siempre suele ser la voz propia del operador, aunque puede serlo, por supuesto, sino que también puede estar con una función aural que lo que hace es justamente realzar todas estas cuestiones que va perdiendo la señal en su camino y que normalmente son las más graves. Pero en el procesador cumple esa función de recuperar señales que han sido perdidas en el proceso de audio. Recupera señales que han sido perdidas en este proceso de audio. Entonces eso, en definitiva, es lo que llamamos el procesador de radio, o el procesador en general, que va instalado a posterior de la consola. Muchas veces, y eso se ve más en las radios, como siempre les digo, en las emisoras de televisión, los equipamientos no faltan. ¿Por qué? Porque una emisora de televisión es una empresa generalmente de mucho capital, donde no hay problemas, y ni siquiera el operador va a hacer una tarea técnica. Hay técnicos e ingenieros dedicados en forma permanente al mantenimiento de esa planta. Es una emisora de radio donde más se ven estos defectos y donde más se aprende, en definitiva, de radiodifusión. ¿Por qué? Y porque el operador suele soldar el cable, operar y aparte, si tiene algún conocimiento, mantener alguna parte del sistema de radio. ¿Por qué? Porque los capitales que ponen, cualquiera pone una radio con unos pesitos y después pretende que todo funcione bien, y a veces eso cuesta dinero. ¿Por qué? Porque necesita gente de experiencia que pueda poner a punto toda esa situación. Bueno, no necesariamente ustedes tienen que actuar en forma técnica porque ustedes son operadores de radio, pero sí necesitan saber el conocimiento, tener ese conocimiento, saber de dónde puede generarse un problema por el cual, no sé, sale siempre muy alto la señal, y entonces, bueno, lo que pasa es que hay grabaciones que están muy bajas y grabaciones que están muy altas. Entonces, bueno, uno ya hace la idea de que necesita por lo menos un compresor para las altas. Las bajas, un expansor uno no lo va a pensar porque tendría que comprar algo importado y eso es caro. Bueno, pero por lo menos sí un compresor. Necesitaría un ecualizador, sí, porque el audio de consola normalmente, si bien tiene una pequeña ecualización, no le da la vida que tiene una transmisión cuando tiene un ecualizador para radiodifusión.
Entonces, bueno, todas esas cosas deben saberlas. Después que las tengan que instalar o no es otra cuestión. Sí tienen que tener en cuenta entonces esas situaciones. Y cuando es, en el caso de una radio, después del procesador de audio, va lo que se conoce como el codificador estéreo, si es que es estéreo la radio, ¿no? Podría ser mono, hoy en día casi todas son estéreos, pero si uno va a las ciudades chicas, pueblos, muchas veces siguen siendo monos porque nunca le han puesto el codificador estéreo y entonces son radios mono. Pero si tiene que estar el codificador estéreo, es lo último que va, o sea, lo más cercano al transmisor. En esa cadena de audio, consola, procesador, codificador estéreo, transmisor. Y el codificador y el procesador de audio, si bien está compuesto por esas tres etapas, podría ser el caso de que uno diga, no, yo tengo un ecualizador solo. Bueno, es una parte de lo que debería tener. O tengo un ecualizador y tengo un compresor. Bueno, no hay aural, que es lo más común, porque el aural es lo más extraño, digamos, a lo que uno puede llegar a conseguir. Pero bueno, en definitiva, esa es la cadena de audio que hay que generar. Y hablando un poquito de consola, la consola, hay que distinguir que las consolas, hay consolas de radio y consolas para audio. Las consolas de radio generalmente son más caras, ninguna duda. Por eso es que si uno va a las radios comunes, casi nunca las tienen. ¿Por qué? Porque son más caras. Entonces, normalmente el que pone una radio, o tenía una consola guardada, o le vendieron una de audio y con eso se arregla. Y si bien es posible, no es lo ideal. ¿Qué le faltaría entre tantas cosas aparte de la distinta respuesta en frecuencia, que es lo que hablamos hoy? Cuando hablamos de respuesta en frecuencia hablamos de cómo responde el audio con sus niveles para las distintas frecuencias. Si yo pongo un tono de 1000, ¿cuál es el nivel? Si pongo un tono de 100, ¿cuál es el nivel? Si bajó, si subió. O si pongo un tono de 5000 o 10000, ¿cómo es ese nivel? ¿Bajó, subió? Esa es cómo responde el audio. Sale más fuerte, sale más despacio, no es parejo el audio. En algunos sistemas sí, otros no. Entonces, en las consolas justamente de radio algo de ecualización tiene, que generalmente son predeterminadas. Pero fundamentalmente tiene otras cuestiones que son el talkback, que es el micrófono que está del lado de la consola, que permite al operador comunicarse con la pecera, con el locutor que está del otro lado, para dar alguna instrucción, para pedirle alguna información, para decirle, bueno, a ver, qué tema querías pasar ahora, o no sé, cualquier cosa que quieran hablar con el locutor. Y el locutor, a través del micrófono que tiene en el estudio, podrá comunicarse con ustedes a través de los auriculares, o en algunos casos tienen monitor, todo en previo. En previo significa sin salir al aire, por supuesto, porque si no sería de propósito. Mientras por ahí están pasando música, podrían estar hablando el operador con el locutor, o el locutor con el operador, porque le quiere dar también alguna instrucción de qué es lo que continuaría. Bien, entonces el talkback es esa posibilidad que tienen a través de una tecla de poder comunicarse locutor con operador o viceversa. Cosa que las consolas de audio no la tienen esa función porque no la necesitan. Otra función que tiene es la función de luz de aire, que es para informar que está el micrófono. O sea, si hay audio no hay problema porque viene de la PC o de alguna compactera de última y entra a la consola. O sea, uno podría estar hablando delante de la consola, no pasaría nada. Si no está el micrófono funcionando, no habría problema. Pero cuando está el micrófono funcionando, entonces hay que informar lo que está en el aire, porque si no cualquiera que dice algo podría llegar a salir dentro del estudio, podría no, saldría al aire. Entonces, cuando se prende una luz, que generalmente dice aire y generalmente tiene un tinte rojo para que se vea,
Eso indica que todo el mundo se tiene que callar y el único que hablará es el locutor o aquella persona que iba a hacer algún comentario dentro del estudio. Los demás deberán quedarse callados porque significa que está el micrófono abierto y están al aire. Entonces esa función es la función luz de aire. También es una tecla. O normalmente las consolas más elaboradas tienen una función que es la de que al apretar o habilitar el micrófono para salir al aire, automáticamente prende luz de aire, prende la función de luz de aire. Es lo más común para evitar ningún inconveniente. E incluso baja el nivel de la música en las mejores consolas. ¿Para qué? Para que el nivel de música, si estaba a un nivel normal, de pronto, como va a salir un locutor hablando, quede como una cortina y el locutor la voz del locutor es la que predomina en esa situación. Entonces, tiene esa función que tampoco tiene la consola de radio. Y que fundamentalmente hay que tener en cuenta que eso es casi norma. Del lado izquierdo están, la parte más izquierda de la consola son los canales de micrófono. Después continúan los canales para poner PC, compactera, lo que sea, los de línea, llamado de línea. Y a posterior están, si hay alguna entrada para híbrido específica. Y después está el máster, que es el lugar donde tienen los controles para salida al aire, tienen el tollback, tienen la luz de aire si es independiente, tienen los auriculares, tienen los relojes o los búmetros de LED para indicar el nivel de salida de audio que tiene esa consola y que no sobreexcite o sature la salida de aire. Tiene esas cuestiones. Eso es norma, o sea, siempre son así las consolas. Tiene después la parte posterior generalmente tiene todo lo que se refiere a las entradas de audio y a las salidas de audio, que a veces generalmente vienen con dos canales, una que se puede utilizar para estar haciendo grabaciones, mientras que la otra sale al aire, o que puedan salir las dos al aire. Bueno, hasta acá vamos a dejar con esta situación de clase. Cualquier duda ya saben qué es lo que tienen que hacer. Esto es para audio 1 y para audio 2. Para las dos materias es esta clase. Bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego, que lo pasen bien.